Hola, ¿cómo estamos? Hola, profe, ¿y usted? Bien, bien. Creo que el enlace pasado creo que se rompió porque no me dejaba abrir. Este es el nuevo, ¿cierto? Yo me metí, actualicé y me metí a este directo. Y Ya. ahí se están conectando, sí. Vamos a esperar entonces porque el otro creo que murió. Ya. Esperamos y partimos. Bueno.
Ya. 10 minutos de espera. ¿Estamos todos, no? ¿Partimos? Partimos, partimos, partimos. Me escucho bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bien, creo que la otra enlace creo que murió porque no me dejó entrar, así que tuve que hacer esta nueva, ¿ok? Así que si tus compañeros están en otra sala esperando, yo lo mandé por el mismo Canvas para que sea este el correcto, ¿ok? Así que vamos con lo que nos compete. Vamos con el resumen. La semana pasada, ¿qué hicimos? Hicimos lo que corresponde, ¿cierto?, a las presentaciones de su primera nota, ¿cierto? Y le subí también el entregable para que usted pueda subir su presentación, ya sea por PPT o por Word, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos, ¿sí? ¿Cierto? Muchas gracias. Y de paso, hicimos un laboratorio, bueno, yo hice un laboratorio, ¿cierto?, que corresponde al proceso de la vulnerabilidad con el tío Microsoft, ¿cierto? Vimos la parte de gestión de riesgo justamente apuntado a lo que apunta el Patch Tuesday, que en este caso sería de Microsoft. Dos cosas importantes acá, no nos quedemos únicamente con el tema del Patch Tuesday, ¿cierto? Porque tiene que pensarse, ¿cierto?, en que esto corresponde a un proceso completo, ya un proceso que no solamente es el proceso de Microsoft, sino que también apunta a más marcas y más vendors, ¿ok? Entonces, lo importante acá es que usted pueda entender que el proceso de gestión de riesgo, de vulnerabilidad, apunta justamente a el Patch Tuesday, pero también en otras marcas, como por ejemplo Cisco, el mismo Java, Chrome, ¿cierto? Si uno hace este ejercicio, lo encuentra en todos lados en el sentido de que cada vendor tiene su proceso de parchado. Ahora, ¿por qué escogí Microsoft? Bueno, Microsoft en lo personal tiene dos temas. El primer tema que todos tienen Windows, ¿cierto? Y segundo es porque que tiene el mayor cantidad de vulnerabilidades, ¿ya? Entonces, por eso lo escogí. Pero como vuelvo a repetir, no es que nos quedemos pegados con Microsoft. Hay más, podemos estar todas las clases viendo el sistema de parchado, pero lo importante es entender la filosofía, ¿cierto?, de defensa más el proceso completo de lo que tenemos que abordar, ¿ok? Entonces, es súper importante que usted lo tenga presente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un recuento de lo que hice, ¿cierto?, en aquella clase con el proceso de vulnerabilidad y apunta principalmente a Microsoft. ¿Qué hicimos? Hicimos el patch to state con el proceso que corresponde, ¿cierto?, al tema de la descarga, ¿cierto? Nos metimos al Security Update de Microsoft y descargamos por mes. ¿Cuándo saldría el de este mes? ¿El mes de agosto? ¿Cuándo saldría el patch to state? Según lo que hemos aprendido. Este próximo martes. El próximo martes, ¿cierto? Entonces, el próximo martes usted ya con el conocimiento que ya sabe que la mayoría de la empresa, o yo diría toda la empresa, ya tienen el proceso del Patch Tuesday ahí agendado y hay dos caminos. De manera automatizada, quizás con algún programa que podría ser el Nesu, podría ser cualquier software que pueda identificar estas vulnerabilidades o bien manual. Es raro que se haga manual, ya porque es mucho, pero en caso de que una empresa no lo tenga, bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo se haría, profesor? ¿Cómo se haría esto de manera automatizada? Bueno, podemos instalar Nessus, el Tenable, podemos instalar quizás el Wazoo, diferentes programas que algunos son pagados, ¿cierto? O Enterprise, que hacen esto y claro, hay que instalarlo con un agente, quizás con un server y claramente aplicaría, ¿cierto?, el mismo tema, pero es lo mismo, porque tú hacerlo de manera manual, como lo estamos haciendo nosotros, te da como un acercamiento mucho más real de lo que está pasando. Por lo tanto, es súper importante, ¿cierto?, tener esa visualización. ¿Ok? Bien. Entonces,
Tenemos el Patch to Stay, que esto se ocupa únicamente para Microsoft, ¿cierto? Y lo importante acá es saber que ya tenemos una panorámica en el sentido de que ya sabemos cuándo se hace, que es la segunda semana del mes, por lo tanto ya la siguiente semana se sabe que está Microsoft metido acá. Y hay que entender algunos conceptos de el tema de la vulnerabilidad. Es decir, tenemos un identificador único, que en este caso sería cuando se descubre 2023, 2022, 2025, ahora 2026, más el contador de esa descripción donde se puede entender el vector de ataque. En algunos casos, IOA. Y en algunos casos, por ejemplo, nosotros nos enfocamos únicamente al CV, pero también existe el SID, que en este caso sería el Security Update ID, que es cuando lo colocan con un ID, ¿cierto? Asociada a la vulnerabilidad, que hasta ahora no hemos visto, ya, pero también existe este patrón que puede ser también entendido del mismo modo, es decir, puede existir el proceso del ID, ya, así que figura un ID, es justamente por eso, ¿ok? Otro tema clave es lo que apunta a la clasificación. Hay que entender que la severidad tú lo puedes hacer de manera interna, a tu criterio, pero también existe un proceso que Microsoft lo cataloga con el proceso del CVS, que en este caso sería el Common Vulnerability Scoring System. ¿Qué es eso, profe? Es donde se establece un vector con cierto parámetro de escala, como por ejemplo cuando uno es crítico, cuando es importante, cuando es medio, cuando es low, y de esa manera se puede clasificar la severidad. Nosotros lo vimos en tiempo real, ¿cierto? Con el ejercicio con un score del 1 al 10, siendo el 10 el más alto. Pero aquí hay un tema súper importante que yo se lo mencioné porque me pasó en la vida real como practicante, era que aunque sea un número menor, como por ejemplo el 1, la pregunta es, ¿tenemos que gestionarlo de un score en 1? Por ejemplo, se puede entender que 10 siempre es crítico, ¿cierto? Es decir, que es grave o que hay que tomarle más atención. Pero aunque usted no lo crea, hay que, hay que pensar de que las clasificaciones tienen un proceso que se puede considerar como custom, es decir, por defecto. Entonces, el mensaje es, cuando tú lo tengas por defecto, no significa que sí o sí el uno es uno. El uno puede ser 10. Va a depender del criterio. Y esto me pasó a mí en la práctica porque justamente cuando se presentó un nivel 10 que era grave, ¿cierto? Se consideró como nivel uno. Entonces, ¿qué pasó? Las personas que lo vieron, ah, no, es informacional, nivel uno. Pero en rigor era porque estaba mal mapeado. Si estaba mal mapeado, te va a marcar uno, siendo que era 10. ¿Y cuál era el ejemplo? Bueno, creo que se los conté, pero lo puedo contar de nuevo. Se encontró una alerta de vulnerabilidad que se habilitó justamente en esa empresa los puertos USB. Uno dice los puertos USB para eso existen, sí, pero en alguna empresa eso no está permitido, porque se puede filtrar información, puede pasar cualquier evento que genere, ¿cierto?, un hallazgo. Entonces, eso para el contexto, para la empresa es crítico. O sea, ningún equipo puede tener los puertos USB abiertos. Entonces, eso de manera vendor llegó como uno, es decir, informacional. Mira, pasó esto. Se habilitó el puerto USB. Para la empresa de al lado, normal, uno, pero para esta empresa eso es grave. Por lo tanto, eso hay que mapearlo, sacarle el custom y subirlo a 10 o en un rango de crítico. Entonces, ¿quién fue? Fue el equipo Red Team, que habíamos dicho que el Red Team era justamente el que gestionaba pruebas de pentesting, pruebas de seguridad, y subieron estos privilegios y se subieron el puerto. Entonces, el mensaje es, ¿hay que aprenderse esto? Sí, totalmente. Hay que aprendérselo. Hay que saber el tema de la severidad, pero súper importante entender de que esto no está en piedra. ¿Ya? Nosotros podemos ligarnos a un marco regulatorio, que justamente eso es lo que hace la empresa, pero también existe tu criterio. Por ejemplo, ustedes como futuros personas de analista o de ciberseguridad, claro, nosotros podemos colocar los sistemas custom por default, pero eso no significa que ya terminé, o sea, ya no hago más nada. No, hay que probar, evaluar y tantear en términos coloquiales para entender cómo efectivamente están las alertas y cómo está la severidad de algunas.
Entonces, por eso existe este proceso de clasificación, para que ustedes entiendan, que ya lo vamos a ver pronto en diferentes laboratorios, para que usted pueda entender que no siempre un low es low. Un low puede ser crítico, como también un crítico puede ser low, pero dependiendo del escenario y del espacio. Es decir, la empresa uno no puede tener 100% igual que la empresa 2. Sí semejanza, pero no igual. Por ejemplo, como dije, en un colegio, si el cliente es un colegio, no necesariamente necesita tener los puertos bloqueados, o sea, necesita que tengan los puertos bloqueados, pero quizás en el sistema quizás de salud o en el sistema quizás del aeropuerto, ya tener los puertos abiertos no es recomendable. Entonces, va a depender del cliente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. De momento para cerrar la ventana porque se escucha un reggaetón. Un momento. Listo. Ya. Entonces, atención acá. Va a depender, ¿cierto? Cómo el activo, que en este caso es lo que le doy a la empresa, es lo que se va a proteger. En algunos procesos de vulnerabilidad, yo diría que la mayoría son parches. Parches que son justamente los KB que se gestionan por parte de despliegue. Por lo tanto, esto es lo que nosotros aprendimos, porque ya lo vimos, es un pilar y un skill valioso, ¿ya? Pero como les digo nuevamente, no quedarse con Microsoft como la única tema de parchado, es decir, si nosotros buscamos Chrome, buscamos Java, buscamos el mismo quizás Google, ¿cierto? Todos van a tener vulnerabilidades. Por lo tanto, es súper importante entender el vendor y gestionar como corresponde. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la misma panorámica nos falta el proceso normativo, que ya vamos para allá. Y esto también está en el syllabus. Lo importante es saber, claro, nosotros estamos protegiendo como también sugerencias de cómo gestionar. Por ejemplo, aprendimos la palabra hardening en los servers, ¿cierto? Pero también hay que tener un proceso súper importante de hacer estas pruebas para poder revisar. Por ejemplo, identificar primero todos nuestros activos. Después, evaluar con la criticidad, es decir, a la empresa qué le duele más. Por mi experiencia, un servidor claramente duele que le pase algo, por lo tanto, lo vamos a tener un poco más en consideración en caso que le pase algo. Lo mismo que los proyectos informáticos. Si yo voy a hacer un parchado, ya tengo que tener un rollback o un plan, ¿cierto?, para tener un control de cambio y volver a marcha atrás en caso que ocurra. Esto puede pasar en el peor de los casos, quizás la compatibilidad, la interoperabilidad también de los sistemas que puedes tener un fallo, ¿cierto? Y que hay que hacer marcha atrás. Pasa, ¿ya? O no pasa nada, ¿cierto? Se hace el despliegue y no hay ningún problema. Y esto es justamente cuando las personas, incluyéndome, cuando hago estos procesos de parchado o deploy, que también se conoce como deployment, es cuando se arma un anillo de prueba o testing, o lo que vimos como las máquinas virtuales, para hacer estos procesos inicialmente en los servidores y luego en PRD. PRD, producción. Bien, en base a esa premisa es importante saber que se identifica lo activo, se evalúa, ¿cierto? Luego se prueba, que podría ser perfectamente el proceso de anillado, y luego se implementa. Despliegue de KB, descarga de KB, probarlo en máquinas virtuales y luego instalar. Después de eso existe el proceso de monitoreo. O sea, si yo instalo algo, claramente hay que revisar que esté todo en orden, ¿cierto? Y bueno, aquí hay algunas herramientas de parchado. Fíjense que estos son los procesos automáticos. Ya, hay más, hay más. Tenemos el Windows Update, la vieja confiable, es decir, todos lo tienen, pero también hay unos que son un poquito más elevados, como por ejemplo el Wisus. El Wisus es lo que vamos a hacer nosotros ahora por PowerShell, que es a nivel de server, ¿cierto? Tenemos el CSM, el Configuration Manager, como yo lo decía siempre, pero se llama System Center Configuration Manager. Pero la industria siempre se le conoce como Configuration Manager. Ya, créanme que lo más complejo hasta ahora es lo que hemos aprendido, porque todo esto son doble clic, scan y más nada. El iInstant, obviamente aquí nos fuimos para el móvil, o el Endpoint Manager para conexión remota. Los manuales son los que hemos aprendido, ¿cierto? La descarga manual
y la validación del CV, es decir, entrar a la página, colocar el CV y ver el KB. ¿Ya? Todo esto está en laboratorio. Ya, si tú no lo has visto o no entraste, ve esa clase, es buena. Muy bien, y de esta manera, ¿qué estamos mitigando con este tipo de parchado? Estos principales. Claramente que hay más, hay más. Pero la idea es que tú gestiones, ¿cierto?, de manera oportuna estos puntos y estos temas. ¿De acuerdo? Bien, aquí está la escala, ¿de acuerdo? Donde se gestiona la prioridad, ¿cierto?, por severidad. Y de esta manera nosotros, bueno, ustedes van a hacer el laboratorio apuntado al pass to String. ¿Qué hay que hacer? Bueno, prácticamente lo mismo que yo hice, entrar a la página principal de Microsoft, descargar el rango, pueden esperar el de agosto, ¿ya? O pueden ocupar el de julio, porque creo que yo lo hice con junio, ¿no? Creo que no me acuerdo, pero pueden esperar hasta la próxima semana para hacerlo o hacer el de junio. O pueden usar cualquiera, pero la idea es que gestionen el parchado. Ahora, yo tengo entendido que todos instalaron en el 2012, creo. Si no, puede ser que tú hiciste. Con Microsoft lo vamos a hacer. Y luego entender el proceso de QA, es decir, cómo lo vas a hacer y tu planificación. Algo muy ejecutivo. Por ejemplo, vamos a descargar el KB, después del KB vamos a hacer tal cosa y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a hacer la implementación de parchado, ¿ya? Con PowerShell. Ahora, ¿por qué con PowerShell? Se entiende que el parchado es descargar el KB, doble clic y listo. Pero, ¿qué pasa cuando son 500 equipos? ¿Lo harás de esa forma, no? No creo, ¿cierto? Tiene que automatizarse el proceso. Se puede automatizar. Y ese proceso de automatización entra, ¿cierto?, con los scripts. Ahora, los scripts se puede, en un momento. Los scripts se pueden gestionar por medio de sintaxis, por comandos, ¿cierto? Por MSI, que son por reglas, o por PowerShell, que es por la consola. ¿Ya? Ahora, hay programas que también lo hacen o desde el mismo, o sea, esto es manual, porque el automatizado lo puede hacer desde la misma plataforma que tú instalas. Por ejemplo, Nessus, ¿cierto? El Configuration Manager, todo eso lo puedes hacer dentro de la misma plataforma. Pero si lo hacemos manual, como lo estamos aprendiendo, tú lo puedes hacer, ¿cierto? Con los criterios que te estoy comentando, ¿ya? Entonces, para hacer esto, primero tienes que descargar el Excel, tal cual como yo lo hice. Lo descargas, ¿cierto? Abres tu máquina virtual, el primero que hicimos, y te das acceso al PowerShell. PowerShell, recuerda que lo hiciste en el laboratorio uno. Tienes que estar con conexión a internet, ¿cierto? Ahí tienes que probar si los tienes en Bridge o en NAT. Va a depender cómo lo configuraste. Velar que tengas internet. Ahora, bajas el KB. Fíjate acá. Primero, desde el mismo Excel, entras al... Ese es el portal de Microsoft. Filtra por 2012, ¿cierto? Y luego buscas y vas a seleccionar el criterio, uno solo, cuál vas a bajar y por qué. ¿Ya? Un RCE, un bypass, el que tú quieras, como grupo, ¿cierto? Y luego gestionas el proceso de impacto, es decir, ¿cuál? Haces la selección del KB y con eso haces los gráficos. Los gráficos, modo general, es decir, haces uno de barras, de torta, ¿cierto? Lo puedes gestionar con la tríada SID y aplicas el proceso de la triada. ¿Ya? En realidad aquí la gráfica es más que nada para que ustedes practiquen el proceso de información, ¿cierto? Panorámica, es decir, hacia los demás. Y luego con esto haces el estudio del IOA, que en este caso es lo que te dice Microsoft, como por ejemplo el boletín. Por ejemplo, cómo se inicia el ataque. Entonces aquí te lo explica Microsoft con pera y manzana, pero aquí tú lo haces, ¿cierto?, de manera ejecutiva. ¿Qué resultado tiene el atacante? Totalmente lo entrega Microsoft. Y la severidad también te lo entrega Microsoft. Es decir, es lo mismo que tú vas a encontrar en el laboratorio que yo hice, pero pasarlo acá. Y aquí está la parte entretenida. Vamos a hacer, ¿cierto?, el proceso de parchado y aquí con un doble clic funciona, ¿ya? Pero lo que más me interesa aquí es que probemos
ya desde el punto de vista del Event Viewer para revisar este proceso, aquí está, y el Windows Update History, que con eso estaríamos validando el proceso de parchado correcto. Ya, ahora, esto es súper simple. Bajas el KB, doble clic y más nada. Pero lo que yo busco es que nosotros lo podamos ejecutar de una manera ampliada. Pensemos que realmente somos dueños de esta empresa y hay que gestionarlo, ¿cierto? Con un anillo, es decir, con 100 equipos. Y para eso hay que hacerlo con un script. Entonces yo propongo uno. Ahora, si tú quieres hacerlo más pro, adelante. Puedes hacerlo con cualquier lenguaje. Por eso coloco un lenguaje de automatización. Yo lo hice con PowerShell, pero si quieres hacer otro, welcome. Ahora, ¿cómo se hace desde Microsoft? Desde Microsoft lo haces con el MCU, ¿cierto? Que en este caso sería por la consola. Y ocupamos GUSA. GUSA habíamos dicho que era la descarga de los parches. Gusa.exe, la ruta y el KB que descargaste. Este es el comando para hacer, obviamente con permiso de admin, y silenciosa porque esto está pensado para que los usuarios que están conectados no cancelen y no sepan para evitar nada. Por eso se hace con el quiet, silencioso. Después evitamos el reset, pero sí desde la consola se va a gestionar para verificarlo con ese comandillo. Obviamente este KB es mío, va a ser el de ustedes. Hacen el MSI o el script que se hace el deployment, ¿cierto? Aquí está el script, ya si alguien quiere proponer otro, welcome. Y de esa manera ya tendríamos una rúbrica para gestionar este proceso de KB. ¿Estamos? Bueno, este documento sí lo habíamos visto, pero con este ya retomamos la actividad. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, estamos todos entonces con la actividad clara, ¿cierto? Joseph, Sí, profe. José, Julio, ya. Muy bien, antes que se junten como grupo, ya vamos a ver un video que les tengo, ya modo movie, para que revisemos algunos conceptos justamente de la aplicación de riesgo, ¿ya? Esto los va a ayudar como para entender muy bien de manera ampliada cómo se sigue la línea del hardening y cómo algunas herramientas como por ejemplo criptografía, ¿cierto? Que nos van a enseñar a entender muy bien, ¿cierto? El tema del sistema, de los sistemas. Así que voy a compartir pantalla y le damos play al video. Un video corto. ¿Te ve? Sí, Vamos. Gestión de riesgos.
¿Se escucha o se cayó? Creo que se cayó. No, profe, no estaba compartiendo ahora. O se cayó. Vamos a ver, vamos a ver. Se veía solo una imagen, pero no se reprodujo nada. Ya. Pensemos en esto por un... Vamos de nuevo. Voy a apagar la cámara por si el internet u otra cosa. momento. Si ¿Ahí se escuchó? Sí, profe. Ah, ya. Entonces voy a compartir de nuevo. Hola, ¿qué tal? Pensemos en esto por un momento. Si tuviéramos un castillo lleno de tesoros, ¿cómo lo protegeríamos? Bueno, pues hoy vamos a construir justamente esto, una fortaleza, pero no con piedras y cemento, sino una totalmente digital. Vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la ciberseguridad. Claro, porque ¿qué sería de un castillo sin amenazas al acecho, no? Siempre hay alguien en las sombras, y en nuestro mundo digital es exactamente igual. Estos son los actores que están constantemente tratando de derrumbar nuestros muros, buscando la más mínima grieta para poder colarse. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿verdad? Con tantas amenazas por ahí, ¿cómo es que se defiende este mundo digital que es, bueno, gigante y súper complejo? O sea, ¿cuáles son esas herramientas, esas estrategias, esas murallas que lo mantienen de pie? Muy bien, este es nuestro plan de batalla. Primero, vamos a identificar el tesoro que protegemos. Después, a levantar los muros, a poner guardias en las puertas, a asegurar todos los mensajes y al final veremos las estrategias de defensa más modernas. Así que, manos a la obra. Perfecto. Empecemos por lo primero, por los cimientos. Antes de levantar una sola piedra, hay que saber qué estamos protegiendo y sobre todo, de quién. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? La seguridad no es algo que se hace una vez y listo. Para nada. Es una práctica de todos los días. Se trata de proteger activamente esos tesoros, como nuestra información, previniendo, detectando y respondiendo a cualquier, digamos, intento de asedio. Miren, esta imagen lo explica perfecto. El riesgo no aparece por arte de magia. Es como una tormenta perfecta que se da cuando se juntan tres cosas. Una amenaza, piensen en un atacante, una vulnerabilidad, que podría ser una contraseña súper fácil de adivinar, y un activo, o sea, nuestros datos valiosos. Justo ahí, donde se cruzan los tres, ahí es donde vive el riesgo, y eso es lo que tenemos que gestionar. Ok, ya entendimos el panorama. Ahora sí, es momento de empezar a construir. Vamos a levantar nuestra primera y más importante línea de defensa, los muros de nuestro castillo digital. A ver, todo castillo que se respete necesita unos muros bien gruesos, ¿cierto? Pues en el mundo digital a ese muro le llamamos firewall. Y su trabajo suena simple, pero es absolutamente vital. Separen la puerta y revisa todo lo que intente entrar o salir. Y basándose en una lista de reglas, decide, tú pasas, tú no pasas. Pero ojo, no todos los muros son iguales. Tenemos desde los más básicos, que son como un guardia que solo revisa la dirección de dónde vienes y a dónde vas. Luego hay otros más listos, que se acuerdan de las conversaciones y toman mejores decisiones. Y ya después están los de nueva generación, que esos son como una fortaleza completa. No solo vigilan quién entra, sino que abren los paquetes para ver qué traen dentro, buscando cualquier cosa sospechosa. Ahora, tener muros es genial, pero no es suficiente. También necesitamos centinelas, guardias que estén patrullando las murallas todo el tiempo. Esos son los llamados sistemas de prevención de intrusiones o IPS. Y lo interesante es que no solo miran, actúan. Si ven algo raro, lo bloquean de inmediato. Listo, ya tenemos muros y centinelas. Ahora toca hablar de las puertas. Porque la defensa no es solo mantener a la gente afuera, sino controlar muy bien quién y qué tiene permiso para entrar. Y de eso se trata el control de acceso, tal cual como suena. Es básicamente decidir a quién le das una llave de la puerta y a quién no. Es el proceso para asegurarnos de que solo las personas y sistemas autorizados entren a nuestros dominios. Y claro, el uso de esas llaves no puede ser un desorden. Se rige por políticas, que son como las leyes del reino. Aquí vemos algunas súper importantes.
desde las reglas de cómo debe ser una contraseña para que sea fuerte, hasta cómo alguien puede conectarse al castillo desde lejos de forma segura. O incluso, ¿qué pasa si alguien quiere traer su propio caballo, por así decirlo, o sea, su propio dispositivo, dentro de los muros? Y piensen que cada guardia en la puerta sigue un protocolo de 3 pasos, conocido como triple A. Primero, autenticación. El guardia pregunta, ¿quién eres? Segundo, autorización. Una vez que sabe quién eres, revisa, ok, ¿y a qué tienes permiso de entrar? Y tercero, auditoría, que es básicamente llevar una bitácora de todo lo que hiciste. Así de simple, quién eres, qué puedes hacer y qué hiciste. Bueno, hasta ahora hemos hablado de proteger el castillo. Pero ¿qué pasa con los mensajes que entran y salen? A veces, lo más valioso viaja en esos mensajes. Y para protegerlos, necesitamos un arte casi tan antiguo como la escritura misma. Y ese arte es la criptografía. Es en esencia la ciencia de los secretos. Consiste en tomar un mensaje normal y revolverlo de tal forma que se vuelva un garabato ilegible. Solo quien tenga la llave correcta puede volver a ordenarlo y leerlo. ¿Les suena? Pues es lo que protege nuestros mensajes de WhatsApp y hace seguras las compras por Internet. Y como ven, esto no es nada nuevo, ¿eh? La necesidad de mantener secretos es, bueno, viejísima. Esta línea del tiempo nos lleva por un viaje increíble. Empezamos con los romanos, que ya usaban cifrados básicos para sus mensajes militares. Damos un salto al siglo XX, donde todo cambia con la invención de la criptografía de clave pública, que es básicamente el pilar sobre el que se construye la seguridad de todo el Internet que usamos hoy. Hoy, la criptografía moderna tiene 4 metas principales, 4 promesas. 1. Confidencialidad, que es la promesa de que solo el destinatario podrá leer el mensaje. 2. Integridad, que asegura que el mensaje no fue alterado en el camino. 3. Autenticación, para estar seguros de quién lo mandó. Y 4. No repudio. Esto es importante, significa que quien lo envió no puede después decir, no, yo no fui. Y todo esto nos trae al día de hoy, a cómo pensamos la seguridad en el mundo moderno. Porque, seamos sinceros, ese modelo del castillo con un solo muro y un foso ya no es suficiente. Las amenazas de ahora son mucho más complejas. Y para entenderlo, aquí tenemos 2 metáforas geniales. La seguridad como una cebolla y la seguridad como una alcachofa. Las dos hablan de defensa en capas, pero son filosofías totalmente distintas. A ver, el modelo de la cebolla es el clásico. Un atacante tiene que ir pelando capa por capa para llegar al centro. Simple. Pero el modelo de la alcachofa, ese, se parece mucho más a nuestro mundo. Aquí, cada hoja es un punto de entrada. Puede ser un celular, un reloj inteligente, hasta un correo que abrimos. El atacante ya no tiene que tumbar la puerta principal. Le basta con arrancar una de esas hojas para tener un camino directo al corazón de todo, a nuestros datos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave para el futuro. En este mundo donde las amenazas evolucionan todos los días y donde ya no hay fronteras claras, ¿cuál va a ser la siguiente hoja de la alcachofa? ¿Cuál es el próximo punto débil que tendremos que proteger? Porque si algo queda claro, es que esta defensa nunca termina. Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿no? Con esto entonces nos queda un poquito más claro que hemos estado nosotros revisando por parte, porque como les dije al principio del curso y como hemos estado revisándolo hasta ahora, son varias cosas lo que hay que estar revisando, pero todo gira en torno al activo. Entonces se dan cuenta que tanto la cebolla como la alcachofa, el activo está adentro, al medio, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos estado revisando, el proceso de justamente la revisión de los logs del mismo servidor con el Windows Server, más la revisión con el mismo tema del Ubuntu, ¿cierto? Son partes de las revisiones que hay que estar viendo, ¿ya? Pero la idea es que de esta forma más panorámica, ¿cierto? Se pueda entender bien cómo son las defensas y cómo son los monitoreos en los activos que hemos estado revisando. ¿Le gustó? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Eddie, ¿todo Sí se bien? entendió, profe. ¿Cómo? Que sí se entendió. Está todo Ah, bien. vale, vale. Muy bien.
Ya chicos, les subo el video, ¿no? Para que lo tengan. Sí, por favor. Ya, listo. Tienen casi 2 horas para que ustedes puedan gestionar la junta entre ustedes, ¿cierto? Como grupo, como equipo, y revisen lo que corresponde al laboratorio. ¿De acuerdo? Revisen si hay algún pero, hay algún inconveniente, ¿ya? También vean el tema de Cisco. Recuerden que el Cisco está activo, ya estamos en agosto, nos queda bastante poco, ¿cierto? Para llegar, ¿cierto? Al término del curso y la idea es que ustedes también estén revisando lo que corresponde al certificado. Hasta aquí, ¿todo bien con Cisco? Tengo entendido que están todos bloqueados ya porque desde la semana pasada que volví a habilitarlo, se sumaron más, ¿cierto? En la misma. Así que qué bueno por ustedes, ¿cierto? Porque este certificado es muy bueno y claramente es un plus que le da al tema de la ciberseguridad. Así que con Cisco tengo entendido que estamos todos ok, avancen, ¿cierto? Y con el laboratorio creo que se entendió bien. Por lo tanto, si no hay más dudas, estaríamos por hoy. ¿Dudas, consultas? No, profe, todo bien. Bien. No, profe. ¿Dudas con el laboratorio? No. ¿Cuándo hay que tenerlo Ya, listo, esa es la profe? pregunta. Pongamos fecha, 12 o 19. ¿Cuántos laboratorios quedan, profe? Nos quedan poquitos, porque después viene el análisis de ataques, ¿cierto? Según nuestros sílabus, por lo tanto nos quedan como entre 2 y 3. Nos quedan ¿cierto? Nos queda el que corresponde, ¿cierto? Al análisis de un phishing, ¿ya? O de un ataque, y después vendría la instalación de un programa que podría ser automatizado, podría ser Nessus, ahí lo estoy probando para hacerle el paso a paso. Nos quedarían entre 3, más o menos. Yo propongo el 12, que sería la próxima semana, ¿ya? Y si requieren tiempo, lo podríamos dejar para el 19. Pero claramente ahí ustedes me tienen que comentar si está bien para el 12 o para el 19, porque ya con la materia de ahora pasamos a la parte más de gestión, es decir, la parte más de de normativa, ¿cierto? Para vincular estos temas que estamos haciendo y después nos iríamos a los ataques. Phishing, por ejemplo, o algún malware por ahí. Sí, profe, el 12 y si estamos muy complicados le escribimos. Excelente. Ya, entonces lo voy a dejar pasado por Canva para que estemos todos en conocimiento y si hay algún pero, me escriben por interno y yo lo aplazo. No hay ningún problema, pero la idea es que avancemos, ¿cierto? Les voy a subir el material más el de lectura que corresponde a la normativa para que estemos entendidos, ¿cierto?, de lo que trata. ¿Ya? Así que estamos, júntense ahora, ya yo voy a dejar la sala abierta un rato por si alguien tiene alguna duda. Si alguien necesita algo extra, me escribe o cualquier duda me puede mandar un correo. ¿Ya? Aprovechen el tiempo, Gracias, profe. ya que estén Vale, bien. profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta A luego, ustedes. profe, gracias. Hasta luego.